Pues Dios les bendiga a todos. Una vez más, antes de iniciar, reciban un ósculo santo de parte de la Iglesia de Cristo, a la cual yo sirvo aquí en el gym en Chicago. También reciban un abrazo desde lo más profundo de nuestro corazón de parte de mi esposa, de Caleb y mío. Los queremos mucho más de lo que se imaginan, porque tenemos hermosos recuerdos del tiempo que hemos tenido con ustedes, con todos, con Julio, con Marco, con Marisol, con Jaime, con todos, o sea, con toda la mano Yoli, con todos. Así que les amamos mucho y los extrañamos mucho desde acá, desde Chicago. Antes de iniciar, quiero decirles que en los últimos 3 días hemos tenido lluvia, granizo, nieve y hemos tenido también un poco de calor, así que es cuando más extrañamos un poco de la playa de Mazatlán. Vamos a iniciar una clase, no sé si la han visto anteriormente, una clase que tiene que ver con un poco con lo que está pasando, con el suceso que está pasando y con la forma correcta en cuanto a canalizar nuestro temor y a quién canalizarlo, ¿no? A quién canalizarlo. Me gustaría, si está bien con ustedes, que fuésemos primero a la Biblia y vamos a ir, si está bien con ustedes, ahí mismo a Deuteronomio capítulo 10, en el verso 12, 10, 12. Si alguien tiene alguna pregunta, tiene algún comentario, solamente puede levantar la mano o solamente puede eh, eh, tomar una pausa y decirnos, hermano, tengo una pregunta en cuanto a esto, o tal vez haya alguna duda que salga en cuanto a la clase que vamos a estar dando. Deuteronomio capítulo 10, en el verso 12. Deuteronomio 10, verso 12. Nosotros no habíamos experimentado en esta generación lo que estamos viendo, la pandemia que estamos viendo. La última pandemia fue hace muchísimos años. Hubo algunas epidemias como la de el H1N1, pero estamos de acuerdo que no se compara. Ha habido algunas otras pandemias en el pasado, pero no con este tipo de nivel en nuestras generaciones. A la gente de hoy se le va a llamar, a los jóvenes se les va a llamar la generación COVID, porque están pasando por cosas que nunca pensaron pasar en el pasado. La realidad es que como David estaba caminando, llevando a su rebaño, estamos caminando por valle de sombra de muerte. Aquí en Estados Unidos solamente el día de ayer hubo más de 2,000 personas muertas. Se estima que el día de hoy eso rebase. Tenemos hermanas en la congregación en la cual yo sirvo, los cuales una de ellas es enfermera y se ha contagiado del coronavirus. Ella ha estado en aislamiento por cerca de 20 días, tiene 3 pequeños menores de 5 años y causa un poquito de miedo, ¿no? De temor. Hay hermanos en el Bronx, hermanos en Queens, hermanos en Nueva York, que realmente la están viendo muy difíciles, porque la situación realmente, hermanos, está muy triste. Siempre ha sido nuestra oración y siempre ha sido nuestra preocupación por México lindo y querido, porque realmente respetando la opinión que cada uno de ustedes tenga en forma política o en forma de orgullo mexicano, realmente creo que si la pandemia llega de la manera que ha llegado aquí en Estados Unidos, esperemos en Dios que no, pero se la van a ver muy difíciles porque va a tocar lo más profundo de su ser, va a tocar cosas que nunca se imaginaron y esto solamente puede pasar en unos días. Hace aproximadamente 2 semanas yo tenía que estar en Tailandia y tuve que cancelar como 8 viajes por lo que está pasando y la razón es por qué. Todo tiene que ver con la idea general del temor, con la idea general del miedo. Y es algo en el que estamos viviendo y en el que vamos a vivir y cómo podemos lidiar con esto, cómo podemos encontrar valor en esto. Si ustedes recuerdan, Deuteronomio capítulo 10, versículo 12, hace una petición el Señor. Dice así: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios? Y aquí está el punto: temor. Ahora, lo que tenemos que entender en cuanto a la idea del temor es que a veces no entendemos porque dice la Escritura: no temas en nada lo que vas a padecer. Y luego dice Deuteronomio que temas a Jehová. Bueno, uno diría, pónganse de acuerdo.
o no temo, o sí temo, o debo de temer, o no debo de temer. En hebreo, no temas es al-tirá, esto es no temas. Tú no temas es atá al-tirá, tú no temas. Pero la palabra sola, temor, como se encuentra aquí en la parte de abajo, es ira o irá. Eso es la palabra temor. Pero ¿qué es el temor? Y dice ahí Moisés, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Qué pide Jehová de nosotros como cristianos, como siervos suyos, como hijos del Altísimo? Él pide que temamos a Jehová. Dice que andemos en sus caminos, en todos sus caminos, que lo amemos y que le sirvamos a Jehová con todo tu corazón y con toda tu alma. Eso es lo que pide Dios. Pero ¿qué es el temor? El temor está plasmado en todos los aspectos de nuestra vida. El temor está plasmado en todos los aspectos de la vida. Por ejemplo, no sé si están viendo la pantalla que yo veo, no, quería preguntar, ¿se ve la pantalla? Ok, bueno. El temor está plasmado. Por ejemplo, en Salmo 111, verso 10, dice la Escritura que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Esto es, nosotros ahorita estamos teniendo miedo, temor a lo que está pasando. ¿Ok? Nuestros ancianos en la congregación, toda la gente mayor de 55 años, les he pedido yo personalmente a nuestros ancianos de la congregación que no salgan de sus casas. Les he pedido yo que si necesitan algo, ya sea alimento, víveres, cortar el pasto, hay varones en la congregación que se encargan de eso. ¿Por qué? Porque son los más susceptibles a que si se contagian, pueden morir. Entonces, tuve que darle una exhortación apenas a mi padre porque mi madre me dice, se fue a la tienda y fue a comprar no sé qué. Le digo, es que la gente no entiende la situación en la que estamos. Tenemos un temor, tenemos un miedo. Ahora, cuando hablamos de Dios, ese miedo y temor dice que es lo que se necesita para llegar a ser sabios. O sea, el principio de la sabiduría es tenerle temor, tener temor a Jehová. Esto es que ninguno de nosotros puede ser sabio a menos que tema a Jehová, porque el temor es lo que hace que nosotros no hagamos ciertas cosas que están contrarias a la voluntad de Dios. Luego dice ahí mismo en Proverbios 1:7, dice también, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Qué le enseñamos a nuestros hijos? Que le tengan temor a Dios. ¿Qué tenemos que aprender como hermanos? Tenerle temor a Dios. Luego dice en Proverbios 9:10, dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Lo mismo dice 10:27, el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Proverbios 10:27. ¿Por qué? Porque cuando una persona tiene temor, una persona trata y procura de no hacer lo que está mal o lo que va en contra de Dios. Por ejemplo, si ustedes tuviesen temor suficiente ahorita, miedo a lo que está pasando, es posible que no saldrían de sus casas, porque el temor, lo cual es colocado por Dios en nuestros seres humanos, es como si fuese de alguna otra manera un termómetro que marca el peligro. El temor que tenemos marca el peligro. Dice, el temor de Jehová aumentará los días. Claro, cuando una persona le teme a Jehová, no arriesgará su vida en cosas que van contrarias a la voluntad de Dios, como en los pecados. 14:27 dice, el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Totalmente es así. 15:30 dice, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y a la honra precede la humildad. Y luego dice, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Por qué el temor es tan importante? El temor de Jehová es para vida y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado del mal. O sea, ¿por qué hablamos del temor y por qué el temor es tan importante? ¿Por qué yirá, en hebreo, yirá es tan importante? Es importante porque es lo que nos ayuda a comportarnos, a obedecer y agradarle a Dios. Ahora, veamos algunos aspectos de esta idea.
Por ejemplo, en Filipenses capítulo 2, en el verso 12, dice ahí Filipenses 2, verso 12, dice así. 2, verso 12, dice así. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación. Y una vez más dice, con temor y qué? Temblor. O sea, ¿por qué quiere Dios que temblemos? ¿Por qué quiere Dios que tengamos temor? ¿En qué forma nos ayuda esto? Ahora, el temor en el hebreo ira o ira significa realmente miedo. Miedo. Un miedo a lo que puede suceder. Por ejemplo, si algunos de ustedes tuvieran el virus que está pasando, el coronavirus, ¿quién de ustedes creen que es posible no, por su sistema inmunológico, crea no puede superarlo? Honestamente pregunto, ¿quién cree que dice, si a mí me da, yo no salgo del hospital? ¿Ok? Hermano, ¿usted piensa que usted no sale? A ver, levante la mano, ¿quién piensa que no la haría, hermanos? Ahí está una hermana nada más. Dos hermanas. Tres. Ya estoy preocupado. Cuatro. Allá en la de la oscuridad se levantaron como 5 manos, ¿eh? No, o sea, hermano, la pregunta es que ¿quién cree que si le da esto el coronavirus ya no salga del hospital? Exactamente. Esto es que su sistema inmunológico no lo resiste. Pasarela aérea. Hay varios que sí, ¿verdad? La principal del parque es la pasarela de vídeo más larga del mundo. Esto que pasa, alguien está hablando en español, creo que la pasarela de más grande del mundo, pero es otra cosa, ¿ok? Esto que sucede, hermanos, lo que está pasando es algo que causa temor, causa miedo, porque esto no es normal. A ver, no es normal que la gente se enferme de un virus y la gente muera en el hospital. Esto causa miedo. Yo estuve en Ciudad de México la primera semana de marzo, cuando aquí ya estaba duro el sistema, y cuando bajé del aeropuerto me sorprendí cómo en el aeropuerto no revisaban nada. Me sorprendió cómo tuvimos una reunión de más de 100 personas, todos estaban como si nada. Y claro, la gente típico, nosotros los mexicanos siempre le damos la buena cara a todo, pues hacía memes de lo que estaba sucediendo. No creían. Recuerdo que yo le pedí a la hermana si me podía conseguir una hermana enfermera unas 100 máscaras N95. Y me dice, hermano, ¿para qué quieres tú eso? Le digo, es que yo viajo mucho, las necesito, ya que ya no las puedo. Dice, no las vas a necesitar, hermano. Dice, aquí eso no va a pasar, no va a haber ningún problema. Entonces, tuvo que pasar 3 semanas para que México entendiese lo que estaba sucediendo. Y lo único que pasa es que se utiliza el miedo o el ira, el temor, para que despierte a todos y diga, oye, espérame, esto está serio. Esto es cosa seria, como que lo que está pasando sí nos puede pasar. Y como lo que nos está pasando sí nos puede matar. Dios ha colocado ese miedo, ese temor, porque un sistema de miedo es el temor, el miedo a lo que va a suceder. Si yo enfermo y me llevan al hospital, es posiblemente que ya no salga. ¿Por qué Dios permite que tengamos eso? Es porque Dios quiere que lleguemos a ser sabios y que practiquemos lo que entendemos por parte de Dios para que no nos suceda algo en el futuro. También hay otro tipo de miedo.
El otro miedo o temor se conoce como el asombro. El asombro es distinto. El asombro es, ¿recuerdan ustedes a Moisés cuando llegó a Kerio? Cuando Moisés estuvo en Horeb, dice que vio una zarza ardiente. Y lo que él tuvo fue ira, tuvo temor. ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Se acuerdan ustedes qué fue lo que hizo él? ¿No recuerdan? ¿Se quitó el calzado, hermano? Sí, sí, pero se lo quitó primero porque fue lo que Dios le pidió. Pero subió a la montaña. Sí, pero ¿recuerdan ustedes lo que hace Moisés? Es que él le dio temor, le dio miedo, le dio temor. Entonces, pero su temor que él tuvo no tuvo que ver por un miedo a lo que le iba a pasar, sino por un gran asombro que tenía. Y se postró, y fue cuando le dice Dios, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás santo es. Lo que le estoy diciendo es que el temor, en el caso de Moisés, no fue miedo solamente, en el caso de Moisés fue un asombro total. Y después el temor fue creciendo, como dice Filipenses 2:12, si lo leemos ahí, en Filipenses 2:12, el que lo tenga lo puede leer. ¿Qué dice ahí Filipenses 2:12? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Muy bien. Ocupaos en nuestra salvación con temor y temblor. Esto que Dios permite que pase, en el caso de nosotros y en nuestra vida, tiene que ver con un temor y un temblor. Pero aquí está enfocada que ese temor y temblor no tiene que ser totalmente para el coronavirus, sino tiene que ser para Dios. Y entonces te das cuenta de un temor distinto. Ya no es un miedo a lo que me va a pasar porque me voy a morir, sino es un temor canalizado hacia quién le tengo que tener temor. Luego puede haber un temor más grande, que es el número 3, ¿ok? Y yo esto lo explico ahorita en un momento más. El cual significa reverencia. Si, por ejemplo, si te para la policía, bueno, en México es distinto tal vez, ¿verdad? Pero acá en Estados Unidos, ¿ok? Si te para la policía, es un tipo de reverencia, como que me paró la policía, sé que no me va a pedir una mordida, pero tengo que ser reverente a lo que me va a pedir. Y luego tengo que tener respuesta a lo que me va a dar. No es un miedo a lo que sucede, porque sé que tal vez no cometí ninguna infracción. No es un asombro, sino es una reverencia, es un temor reverente. Es como cuando entra un juez en una corte, todos se ponen de pie, es un temor reverente, es una reverencia. Ahora, cuando vemos este sistema y cuando lo entendemos mejor, vemos entonces que el temor tiene 3 niveles, ¿ok? 3 niveles. El nivel número 1, el nivel número 2 y el nivel número 3. Todos en la iglesia en Mazatlán y en Culiacán tienen temor. Solamente que el temor que tenemos está en diferente nivel. En diferente nivel. Por ejemplo, cuando una persona está recién bautizada, hay gente que se bautiza porque le tiene temor a Dios, nivel número 1. ¿Cuál es el nivel número 1? El miedo al castigo. Si te das cuenta, los que predicamos nos damos cuenta que muchos adolescentes se bautizan. Y antes de bautizarlos siempre les hago la pregunta, le digo, ¿por qué te estás bautizando? Y me dicen, es que tengo temor. ¿Temor de qué? Tengo miedo, no me quiero ir al infierno. O sea que su temor está enfocado en el castigo que viene después. Esto lo vemos con los hijos, a ver si me entienden mejor con los hijos, ¿ok? Cuando tú tienes un hijo pequeño y Nadia o Marco o Julio o Marisol o quien quiera, le dice a los hijos, dices, te voy a pegar.
y el niño tiene miedo a que le pegues. Así que su temor está basado en un miedo al castigo futuro. Pero ¿qué pasa cuando el niño crece? En el caso mío, como Caleb, que ya está de mi tamaño. Llega un momento que el temor, el miedo, ya no va a funcionar. Porque ya no es como que yo le voy a pegar a Caleb. Llega un momento que es posible que el hijo le pegue al papá. Porque es mucho más grande y más fuerte que papá. Entonces, lo que tenemos que hacer con el hijo es que tenemos que llevarlo al nivel número 2 de temor. Al nivel número 2 de temor. Esto es, en la sociedad lo que está pasando es, la gente tiene miedo al virus, nivel número 1. Pero tú quieres llevarlos a que la gente obedezca las cosas, no por el miedo a morir, sino porque es lo mejor que se puede hacer para él y para toda su familia y para todos los seres que él ama. En el caso de un niño que va creciendo, ¿verdad? Quieres que haya un temor, pero un temor no de miedo, sino un temor de respeto. Un temor que respete a Dios. El temor en cuanto a romper o desobedecer la ley de Dios. Cuando una persona se bautiza y empieza su cristianismo, empieza con el miedo. Tiene miedo. Y una persona, el predicador, los que les enseñamos, pueden durar 1 o 2 años con miedo, ¿ok? Pero si tú no elevas el temor al segundo nivel, esa persona no va a permanecer fiel en el camino de Dios. Porque llega un momento que no le tienen ya miedo al infierno. Llega un momento que tienes que elevar su temor a que no sea solamente un temor de miedo por el castigo, sino sea un temor de respeto a no desobedecerle a Dios. Y eso es lo que estaba pidiendo Deuteronomio, que le temamos a Jehová, no por miedo a lo que nos va a hacer, sino por respeto a lo que Él es, a quien es Él y por lo que Dios nos está enseñando, ¿verdad? Por ejemplo, si vemos en Éxodo capítulo 1, en el verso 12, Éxodo capítulo 1, en el verso 12, miramos lo siguiente, dice así: pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Era una mezcla de un miedo primero, de que si crecían los israelitas, se los iban a acabar. Ahora, lo que querían para elevar el temor, ¿sabes qué se necesitó para que los egipcios no tuvieran el nivel número 1, sino que elevaran su temor? ¿Qué utilizó Dios para que elevaran su temor? Las plagas. Las plagas. ¿Solamente una plaga fue suficiente? Fueron 10, hermano. 10 plagas. Ahora quiero que pienses. ¿Eran las plagas para los egipcios y el faraón solamente? Pues en realidad no, hermano, también para que el pueblo viera el poder de Dios. Exactamente. Entonces, para que el pueblo temiera a ese Dios. ¿Nunca te ha pesado que si tienes más de un hijo, el que tiene más de un hijo, 2 o 3 hijos, y hay hermanos, yo sé que ahí en Sinaloa, pues les gusta pegarle a los hijos. Yo me imagino, ¿no? Que les pegan a los hijos. Entonces, hay hermanos que tienen más de un hijo y a veces le pegan a un hijo y le pegan para que los otros hijos no cometan los mismos errores. O sea, que le pegas a uno, pero el propósito de pegarle a uno es para que los demás también, ¿qué? Exactamente, también teman y obedezcan. Entonces, cuando ves las plagas, lo que está pasando ahorita en este momento tiene que elevar nuestro temor. Porque sí tenemos miedo a morir en un hospital, pero lo que Dios quiere despertar en nosotros es llevarnos de un nivel número 1 de temor a un nivel número 2 de temor, de respeto a Dios. De que no queremos desobedecer a Dios, que lo obedecemos y que le respetamos. Ese es el temor número 2.
En la iglesia es cuando una persona empieza a obedecerle a Dios, ya no por el miedo, sino por el respeto que le muestra a Dios. Y luego viene el nivel número 3, ¿ok? Y luego viene el nivel número 3, que ya no es un temor de respeto, ya no es un temor de miedo, sino es un temor de admiración y de reverencia. O sea, es un temor de admiración y de reverencia. O sea, llega un momento en que los hijos, cuando crecen, se hacen adultos, ya el temor que nos tienen a nosotros como padres, ya no es un temor de miedo a lo que les vamos a hacer. Ya no es un temor de respeto, sino que es, reverenciamos a los papás. ¿Por qué? Porque empezamos a entender lo difícil que es la vida. Y decimos, wow, cómo mi mamá y mi papá, cómo le hicieron para tener 4 o 5 hijos y yo apenas con 2 puedo salir adelante. Wow, mi mamá, lo tanto que luchó en la vida. Y entonces es una reverencia, papá, y es una admiración también. Y cuando papá dice algo, aunque ya seamos adultos, no le tenemos miedo a que nos pegue, no callamos por el respeto, sino que callamos por la admiración que le tenemos y sabemos que lo que nos va a decir es algo que nos va a hacer mucho, muy bien para nuestra propia vida. Entonces, ese temor número 3 se fue aumentando. Es cuando el cristiano llega a amar a Dios, pero no porque tiene miedo de irse al infierno, llega a amar a Dios y no guarda solamente por lo que nos pasa, sino que llega a amar a Dios porque dice, wow, o sea, ¿cómo es posible que un Dios tan grande, tan fuerte, tan poderoso, tan inmenso, permita que yo me le acerque y le adore? ¿Cómo es posible que eso suceda? Cuando dice Deuteronomio 10:12, dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas. Pero no está hablando de un temor nivel 1, ni un temor nivel 2, está hablando de un temor nivel 3. Dice, que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, no porque te vas a ir al infierno, sino porque ¿qué? Porque sabes que lo que Dios nos ha enseñado y nos ha ordenado en la Biblia es lo mejor para nuestra vida. Y sabes que es como un padre que con cariño, que con bondad, que con ternura nos sale y dice, ¿sabes qué, mijo? Haz esto, protégete, haz aquello, con un amor de padre nos dice. Entonces, le obedecemos, andamos en sus caminos porque lo admiramos, porque admiramos su poder, porque admiramos su grandeza, porque admiramos el Dios que Él es, dice, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y que andes en sus ¿qué? Caminos. Veámoslo de esta manera entonces. El temor nivel número 1 nos permitirá alejarnos del pecado, pero solo por un poco de tiempo. Eso es lo que ves en la iglesia primitiva, eso es lo que ves en la iglesia el día de hoy. Hay gente que se aleja del pecado, pero por un poco de tiempo. ¿Sirvió el temor? Sí, pero ese es nivel número 1. Porque ya que está conectado a la idea incompleta de Dios, o sea, a los atributos de la justicia. ¿Ustedes creen que Dios es justo, hermanos? ¿Y creen que cuando Dios nos disciplina lo hace con justicia? Entonces, el nivel número 1 le dice a nosotros, a los cristianos, la pandemia que está pasando, lo que está pasando, híjoles, pues es la justicia de Dios sobre los que no creen, sobre a todos aquellos de que hacen iniquidad, pero nunca fueron las pestes y las enfermedades sobre los pueblos una señal que iba dirigida a ellos y una señal que iba dirigida a los hijos de Israel. Entonces, lo que está pasando, hermanos, no tiene nada que ver, aunque no lo crean, con la gente de afuera, solamente. Lo que está pasando tiene que ver conmigo como hijo. Dios me está diciendo a mí, despierta, Ricardo. ¿Qué estás haciendo con tu vida, Ricardo? O sea, ¿necesitas algo así para amar a tu familia? ¿Necesitas un encierro en tu casa para abrazar a tu esposa? ¿Necesitas algo así para que te tomes el tiempo de enseñarle a tus hijos lo que es Dios? ¿Necesitas algo así para temerme? Si eso es lo que necesitas, te extiendo la cuarentena 5 meses más. No hay problema. ¿O no encerró a Jonás 3 días
Y fue al tercer día que se dio cuenta de lo que estaba pasando. Él no encerró de alguna u otra manera a Noé, aunque fue por voluntad propia, y duraron 1 año en el arca, con el propósito de que cuando salieran quisieran tener una íntima relación con Dios. O sea, el nivel número 1 lo único que hace es que nos aleja del pecado por un poco de tiempo. ¿Saben ustedes que los indicios y los crímenes han bajado? O sea, aún los mismos ladrones y la gente mala está dentro de sus casas. O sea, es increíble cómo esto hace que la maldad baje. Pero es por un poco de tiempo, porque les aseguro que si empiezan a abrir todo otra vez, todo regresa otra vez ¿a qué? A la normalidad. Entonces, si esto que ha pasado y regresamos a la normalidad no cambia nuestro temor, entonces de nada sirvió lo que pasó. Dice ahí, diríamos, el temor número 2, el nivel número 2, nos permitirá ser obedientes a pesar que sintamos un cierto tipo de rebeldía dentro de nosotros. Mucha gente en la iglesia es religiosa, pero no temerosos, en el sentido apropiado. O sea, es la gente que va a la iglesia y que dice de una manera muy amplia, yo ya cumplí, yo ya vine, yo ya hice lo que tenía que hacer, yo ya me voy. Ese es el tipo de pensamiento. Es el nivel número 2. Pero ¿qué pasaría si hubiera un nivel número 3? En el que digamos, cada vez que nos levantamos de cama, digamos, gracias Señor, porque aún me permites a mí, que tengo labios impuros, que soy gentil, que estaba alejado de ti, del pacto y de las promesas, hablar contigo. Es una admiración increíble. O sea, nos admiramos de que Dios nos haya alcanzado y nos haya buscando siendo como somos. Cuando vamos a la iglesia, no es religión, vamos porque realmente no podemos comprender cómo es que un Dios tan santo reciba alabanzas de nosotros. Y entonces el contexto del temor empieza a cambiar. Porque el nivel número 3 es un temor que admira al Creador. El Salmos 85, versículo 10, dice algo increíble acerca de lo que sucede en nuestras vidas, ¿verdad? Salmo 85 es un canto realmente, y dice ahí, la misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Esto es, nosotros somos malos, merecemos morir, pero la justicia de Dios es que todos perezcamos. Es lo que dice Romanos 3, 21 al 23. Si tú lo lees con cuidado, te das cuenta que nadie está a la altura de la justicia del Señor. Por cuanto todos hemos pecado, por cuanto todos nos hemos descarriado, porque no hay justo ni aún uno, ¿verdad? Porque todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y aunque estamos destituidos, ¿qué pasa? Jesús, a través de su sacrificio, nos alcanza. Ahora, ¿para qué? Para que le tengamos temor. Pero no un temor número 1. No quieres estar viviendo tu cristianismo todo el tiempo con miedo. Según lo que dijo Jesús a los discípulos, dice Lucas 12:4, dice, les enseñaré a quién debéis temer. No temáis a los que matan el cuerpo. O sea, no temamos al virus, no temamos al coronavirus, no temamos a la gente que nos puede matar, al narcotráfico, no temamos. No, les enseñaré a quienes dice, no temáis a aquellos que pueden matar el cuerpo y después nada pueden hacer. Dice, temed a aquel que tiene poder de quitar la vida y después tiene poder de echarla en el infierno. A este tema. Cuando Jesús viene a nosotros, hermanos, cuando viene a ti, cuando ha venido a mí, toda la justicia cayó sobre él para que tuviéramos paz. Y lo que dice el salmista es, la justicia y la paz se besaron. La misericordia y la verdad se encontraron. ¿Qué? Todo pasó en la cruz de Jesús.
Hebreos 12, 28, 29 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole ¿con qué? Con temor y qué, pero no con miedo, hermanos. O sea, no con el nivel número 1, tampoco con el número 2, nos haríamos religiosos como los fariseos, sino con el 3, con un temor y con una reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Qué indica eso? Que así como Moisés estuvo frente a la zarza ardiente, aunque tú estés solo en tu casa, la razón por la cual no ves iniquidad en el internet, no ves impurezas en internet, ¿es por qué? Porque estás enfrente de la zarza ardiendo. Porque estamos de acuerdo que Dios está en todo lugar, ¿no lo creen, hermanos? Entonces, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si yo creo que Dios está en todo lugar, la zarza ardiendo, el fuego consumidor, está siempre presente enfrente de mí. Si eso es así, entonces trataré con más respeto a mi esposa, trataré con más cariño a mis hijos, trataré de alejarme del pecado, porque comprendo que la presencia del Señor está conmigo. Dice el Salmos 16, 8, dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmigo. O sea, a Jehová he puesto siempre delante de mí. O sea, que Jehová esté siempre delante de nosotros. O sea, si esto que está pasando, hermanos, no nos ayuda a crecer en nuestro temor y reverencia a Dios, ¿qué lo va a hacer? O sea, quiero que lo piensen. O sea, es muy triste lo que está pasando. En Nueva York tienen fosas. Yo nunca pensé que iba a haber esto en mi vida, que hubiera fosas humanas de cuerpos que la gente no ha reclamado. Que la gente se está muriendo y que sus seres queridos no los puedan enterrar. Yo estuve dando una clase apenas a Ecuador hace 2 días y hablaba con los hermanos de Guayaquil. Es increíble que los cuerpos los estén quemando y los estén tirando en las calles. O sea, yo nunca pensé ver este tipo de insensibilidad en la gente, en la humanidad. O sea, y esto que está pasando, a mí Ricardo me dice, Dios no está ausente en lo que pasa, está presente. Y lo que pasa no es para el mundo, es para Ricardo, es para mí. O sea, ¿qué es lo que Dios me está diciendo a mí? Si mi nivel de temor estaba en número 1, pues Dios me dice, para llegar a esa sabiduría, tienes que comenzar con ese temor. Sí es bueno ese temor, pero tienes que elevarlo al 2 y luego elevarlo al 3. Reconocer que Dios está en todo lugar y que la zarza ardiendo está siempre presente en nuestras vidas. Siempre presente en nuestras vidas. O sea, que el temor es correcto, que el temor es bueno, que el temor nos ayuda totalmente. El temor es algo muy positivo, hermanos, porque es el termómetro que nos ayuda a crecer como personas. Es el temor que nos acompaña. Le decía yo a los hermanos en la mañana que estaba hablando con el predicador de Long Island, en Nueva York, hermanos. Digo, o sea, la situación es triste, hermanos. Me decía un hermano, hablaba con un hermano, creo que fue ayer, y me dice, hermano, ¿cómo crees que va a estar en México la situación, en Ciudad de México? Yo estoy preocupado por ustedes porque acá en Estados Unidos, nosotros, la razón por la cual Nueva York, Chicago, Detroit, Miami, todas estas ciudades están así, es porque usan el transporte público. Pero nosotros vivimos, no usamos el transporte público. Entonces eso nos ha ayudado a mantenernos estables. ¿Ok? Pero imagínate una ciudad como la Ciudad de México, donde la gente, hermanos, está, donde el metro se utiliza, donde los camiones se utilizan, donde los autobuses, o sea, imagínate si no va a haber un contagio increíble. Le digo, hermano, yo estoy preocupado en esa parte porque me preocupa mi gente, mis hermanos, mis hermanas,
Pero hay veces necesitamos que Dios nos sacuda de esa manera, porque es la única manera que entendemos y pasamos de un nivel a otro. De un nivel a otro. Oramos que Dios tenga misericordia de nosotros, oramos que no llegue esta situación, pero es complicado. Aquí el país nos dijeron, no salgan por 2 semanas, no salgan ni a comprar comida. Pero podríamos decirlo que este país lo puede hacer, hermanos. Pero en México, en algunos lugares, la gente no puede comprar comida para 2 semanas porque viven al día, no viven a la semana, viven al día. Entonces, esto es preocupante. Pero ¿qué podemos hacer entonces nosotros? Tenemos que tener el temor, tenemos que elevar ese temor y luego tenemos que ser ese puente que ayuda a la gente a tener temor a Dios. Porque lo que está pasando es un llamado de atención muy fuerte, primero a mí como persona y después a toda la humanidad. Hay gente que quiere saber de Dios. Hay gente que se quiere acercar a Dios. Hay gente que dice, ¿cómo le hago aquí? Dios está con nosotros totalmente. Dice Isaías 41:10, dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, totalmente. Yo creo que Dios está con nosotros. Pero tampoco puedo decir que ningún hermano no va a morir por el coronavirus. Eso es algo que va a pasar, hermanos. Es algo que ya está pasando aquí en Estados Unidos. Hay hermanos que ya han caído por el coronavirus. Entonces, ¿qué debo de hacer yo? ¿Debo de tenerle temor a Dios? Sí. No temor al coronavirus, pero temor a Dios sí. Pero ¿qué debo de hacer? Que a través de ese temor que le tenga a Dios, debo de tratar de ser lo más proactivo, lo más prudente, para poder yo, a través de mi temor, salvaguardar todo en las manos del Señor Jesús. Entonces, esperamos en Dios que todos comprendamos que la zarza ardiendo siempre estará ahí, ¿no? En tu casa, donde quiera que tú estás, ahí está. Una vez que dejemos de creer que Dios no está presente, empezaremos a comportarnos de la manera contraria. ¿Y qué es lo que pide Jehová de nosotros? Que le tengamos temor. Pero que si tú le tienes el temor nivel número 1, lo eleves al 2. Y si es el 2, lo eleves al 3. Y si estás en el 3, te mantengas como se mantuvo Moisés, postrado en el suelo, arrodillado ante Dios. Porque solamente Él nos puede librar de una situación como en la que estamos. Voy a dejar unos minutos para preguntas tal vez, o comentarios tal vez quieran hacer. Comentarios, hermanos, comentarios, alguna pregunta que tengan, alguna inquietud, alguna reflexión que quieran compartir, hermanos, para enriquecer la clase. Aquí con nuestro hermano Ricardo. Adelante, hermanos, ese es el tiempo. A ver, creo que el hermano Joel quiere participar. Adelante, hermano. A ver, no se escucha, hermano. Déjeme ayudarle aquí con su audio. A ver, aquí. Bien, hermano. Adelante, hermano. Pues darle gracias al hermano Ricardo por esa gran enseñanza que nos dio, que viene de lo alto, que Dios le siga acompañando y de todo ese conocimiento que tiene para también llegar a ayudarnos a cada uno de nosotros. En verdad, a veces estamos
pensando si está bien o está mal, por ejemplo, reunirnos o no reunirnos, pero me queda claro que tenemos que guardarnos, porque Dios quiere hermanos vivos para que sigamos trabajando. Y también igual, hermano, a ti un abrazo muy grande por ser un gran hermano, y a cada uno de los que están ahí escuchando este bonito mensaje, el hermano Gil y varios que están ahí. Un abrazo a cada quien y pues gracias por todo y Dios les bendiga desde acá de Culiacán, Sinaloa. Hermano. Sí. Gracias, hermano. ¿Alguien más, hermano? ¿Alguien más? Hermana Yoli, adelante. Sí, hermano Ricardo, como siempre un placer verlo por estos medios y escucharle. Como siempre me edifica y me hace reflexionar. Y para seguir trabajando en el temor que debemos de tener de Dios. Perdón por la voz, pero tengo alergia. Gracias por su mensaje. Dios le bendiga. Gracias a Dios, hermana Yoli, los queremos mucho. Saben ustedes que oramos mucho por todos y cada uno de ustedes. Fíjense, hermano, a veces no es tan fácil comprender esto de los niveles que el hermano expresa, ¿verdad? Es decir, a lo mejor la teoría ya está, la teoría se puede dominar, pero muchas veces el vivirlo, hermano, el tener esa experiencia, tiene en ocasiones que suceder este tipo de actos, hermano, este tipo de situaciones, para alcanzar a profundizar un poquito más en el verdadero temor, en el temor que nos va a ayudar a crecer espiritualmente, hermano. Entonces, ese temor que Dios demanda de sus hijos, ese temor reverente, ese temor por amor a Él, pues es la clave, hermanos. Es lo que al final yo creo debemos nosotros afianzarnos e ir afianzando, porque cuando todo esto termine, hermanos, porque va a tener un final, primeramente Dios, hermano, estemos nosotros valorando muchas más cosas, hermano, de las que a lo mejor no valorábamos antes de comenzar con esta situación, hermano. Nuestro temor a Dios va a aumentar de una manera exponencial, pero para bien, hermano, y eso ese es uno de los propósitos que también mencionábamos, que debemos nosotros encontrar, hermano, durante este tiempo de cuarentena, de reflexión. Hermano Oscar, me da gusto verlo. ¿Cómo sigue, hermano? Julio, yo bien, quiero hermano, bueno. Adelante, hermano, adelante, hermano. Gracias. Bueno, pues es un gusto haber escuchado a nuestro hermano Ricardo Barrera. Me gustó mucho el tema, como siempre, y pues tiene razón, hermano, en el temor que es normal que sentimos, pero como lo dijo al inicio de la clase, es canalizar nuestro temor y admirar a Dios, que es bien poderoso, y que dice Dios que todas las cosas nos ayudan a bien. Y yo creo que hay una lista grande de cosas que están cambiando y con nosotros también, para bien, y hay que llenarnos de su mano, también pues pedirle más, orar más, rogarle más, estar más afianzados a su palabra. Y bueno, pues tenemos la esperanza con Él, de Él somos, estemos aquí o estamos allá, de Él somos, y confiar en esto. Muchas gracias, hermano. Un abrazo. Muy bien, bueno. ¿Alguien más, hermanos, antes de continuar con nuestro servicio, hermanos? ¿Alguien más? Disculpe que tengo que estar pasándole aquí los... Adelante, Julio, Nadia. yo Adelante. tengo una duda, ¿verdad? Sí. Me gustaría que me explicara el hermano el texto que dice, el amor echa fuera el temor. ¿Qué contexto tiene? O sea, ¿a qué palabra, si es la misma palabra que se refiere, o por qué lo menciona así? No sé. Ok, bueno, pues ahí está una pregunta, hermano. Cuando una persona llega al temor número 3, ya no es temor lo que siente,
número 1. Esto es, el amor echa fuera el temor, ese miedo para el día del juicio. Porque en el contexto dice que si nosotros tenemos temor para el día del juicio, esa es la idea del contexto. Dice, no, es que el amor echa fuera ese temor. Nosotros si hemos llegado al nivel número 3, ya no tenemos miedo del infierno, porque ya sabemos que el amor de Dios ha sido tan grande, tan inmenso, que ya, o sea, hay muchos de nosotros que hemos de morir diciendo, ¿sabes qué? Yo sé que voy a estar bien, o sea, no es arrogancia, es porque su amor me ha llenado tanto, porque he vivido en temor, porque ya no le tengo miedo al infierno, pero no por mis justicias, sino por su justicia. Esa es la idea de el amor echa fuera ese temor. Muy bien, hermanos. Bueno, hermanos, vamos a continuar. Voy a parar la grabación, hermanos, y les agradezco, ¿verdad?, el poder estar aquí, el poder estar unidos, hermanos, por estos medios. Así es que Dios les bendiga, hermanos.